Uno de los éxitos, entre comillas, del sistema americano es conseguir que el pobre, que el miserable se sienta culpable. Tú eres culpable de tu situación. Y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo. Si tú no has podido hacerlo así, tú eres el culpable. Y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. El colectivo social Salvemos el Río Renaico está compuesto principalmente por jóvenes y nace el año 2013. Durante ese tiempo nos hemos preocupado principalmente de desarrollar educación medioambiental y motivar a la gente con la situación que está pasando en el río Renaico. Durante este tiempo también hemos desarrollado otras plataformas, una que se llama Ulmen Piusqui, que es un movimiento social que se dedica a trabajar más en poblaciones, y Renaico Informa, que se crea también producto de como ese bloqueo informativo que hay respecto de las situaciones que nosotros tratamos. Y también ha sido creado para difundir las actividades que hacemos como organización, enfocada en la educación medioambiental, y con esto me refiero a trabajar con organizaciones sociales, hemos trabajado con niños y nos hemos hecho cargo de esta situación. También hemos planteado objetivos a corto plazo en relación al caudal del río Renaico y objetivos a largo plazo. A corto plazo necesitamos que el río sea contextualizado con su caudal. Con esto me refiero a que la extracción de agua sea acorde a la cantidad de agua que trae el río Renaico, que no sea desproporcionada como es en la actualidad. Y a largo plazo lo que buscamos es la restauración del caudal completo del río Renaico, que se saque la barrera que corta el río en dos y que también esta extracción de agua no sea desproporcionada y deje un caudal que beneficie o que vuelva a la comunidad como lo era antes. Dentro de todo este recorrido, este camino que hemos iniciado nosotros,
hemos logrado identificar, o nosotros por lo menos identificamos dos factores que son importantes, factores de motivación para nosotros. Y claro, estos son importantes para nosotros porque mantienen nuestra lucha en pie. Estos factores son el factor histórico y el emotivo. Ambos de estos van correlacionados entre sí. Para tener claro a qué nos referimos con factor histórico, basta ver qué representa el río para Renaico. El río es Renaico. El río es la historia de Renaico, representa los sentimientos, los deseos de las personas. Las personas se sienten identificadas con el río. Uno va y le pregunta a un ciudadano, a un vecino, oye, ¿qué hay en Renaico? Y el vecino va a decir, el río, vayan al río, vayan con su familia, vayan a bañarse, a pescar, es muy bonito. Y bueno, nosotros hemos crecido viendo este río, lamentablemente ahora lo vemos ya muriendo. Pero hay otra gente, nuestros papás, nuestros abuelos, que han crecido con este río, el cual llevaba antes un cauce grande. Y claro, ese factor histórico es el que influye mucho en las personas, o en el caso de los vecinos, vecinas, que se sienten identificados con este tipo de lucha. Porque ver el río destruyéndose, a nadie le gusta, a nadie de las personas que viven acá por lo menos, les causa, qué sé yo, una gracia, o que estén prácticamente distantes de lo que está pasando. De a poco hemos ido logrando que la misma gente se vaya interesando por este movimiento que está surgiendo a raíz de la defensa del río, y es más que nada por este factor histórico. Pero también dentro de este factor histórico, o dentro de estos factores, está el emotivo. Y el emotivo va correlacionado con el factor histórico, en el sentido de que dentro de este último factor encontramos que la emotividad que uno siente por el río va ligada también a Renaico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la gente siente un sentimiento, una idea de representación por parte del río con Renaico, en donde nosotros, por ejemplo, nosotros, tanto como jóvenes, o también nuestros padres, como adultos, o ya gente de tercera edad, se siente identificada de una manera tan grande que es como que si el río no estuviera, Renaico moriría. Y es así, porque el río Renaico es la principal fuente de turismo que tiene Renaico. Y claramente, si este río no está, Renaico moriría. Nuestro pueblo mapuche desde hace miles de años generó una serie de conceptos sobre la biodiversidad, lo que nosotros le llamamos el Itrofilmongen. Y en esa idea del Itrofilmongen es que hemos quedado admirados de cómo los mapuches fueron poniéndole nombre a las diferentes dimensiones del agua. De tal manera que a los ríos le llaman Leufu, a los esteros le llaman Huichulco, a la noción más grande del agua le llaman Lafken. Y así cada Leufu, es decir, cada río, fue adquiriendo su nombre propio. En ese sentido es que nace el nombre de Renaico. El Renai en Mapuzungún es cuando brota el agua en forma espontánea, sin necesidad de intervención de nadie. Pero ese Renai, ese brote de agua no nace verticalmente, sino que viene como horizontal. Es como que chispea, como que salta, como que borbotea. Eso es lo que significa fundamentalmente, desde el análisis semántico de la palabra, el nombre de este río tan importante como lo que tenemos aquí al frente, Renaico. Bueno, aquí nos encontramos en el dique, en la boca toma que divide el río en dos. Esta es una obra hidráulica mayor que fue autorizada por el MOP el 9 de noviembre del año 2010 y busca beneficiar principalmente a los grandes canalistas y a su vez de manera indirecta beneficia a CMPC. Como apreciamos, se encuentran los extractores de agua de CMPC, que el agua va hacia el procesamiento de celulosa de CMPC y también sirve para limpiar este proceso y también enfriar las calderas. ¿Ya? A pocos kilómetros atrás y atrás de los extractores de agua se encuentran las piscinas, que son grandes piscinas donde ahí va a parar todo el agua y de ahí es dividida y también sirve para limpiar estos desechos y también enfriar las calderas. Como apreciamos ahora, está corriendo demasiada agua, pero esto no es común entre los meses de marzo y abril, donde el caudal del río fluctúa entre los 4.800 litros por segundo
y el agua extraída por los grandes canalistas y aquellos que tienen cuotas de agua sobre el río Renaico sobre 13.000. Vemos una gran diferencia porque en verano, que es donde más vemos que se ve perjudicado el río Renaico, el caudal en este sector, que es el sector más crítico, no supera los 30 centímetros, 50 centímetros de profundidad en el lado izquierdo, y en el lado derecho mantiene su caudal normal, que es alrededor de los 2 metros y medio de profundidad. ¿Ya? Importante recalcar que CMPC no debiese tener ninguna incidencia, no debiese ser beneficiado con la instalación de este dique, porque legalmente este dique fue autorizado para grandes canalistas y no para CMPC, pero vemos que es el principal beneficiado con la extracción de agua. Antiguamente este río traía mucha agua, era muy bonito. La gente antiguamente venía a lavar ropa, lavaban en la casa y venían a enjuagar en una piedra que hasta donde están las niñitas ahí. Había una piedra grande y ahí se ganaban, porque mi madre hacía eso. Mi madre era lavandera, lavaba ropa ajena y venía a lavar aquí al río. También el puente en esos años, en el terremoto del 60, se derrumbó casi la mitad y lo hicieron nuevo. Y pasaba una lancha de un lado a otro, de Malleco al Biobío. Pasaba una lancha donde pasaban los camiones, pasaba la gente ahí porque no había por dónde pasar. Algunos pasaban por el puente de la línea, pero era muy peligroso a las señoras con guagua. En esa parte de ahí que estoy indicando con la mano, había como una laguna. El agua era verdecita y era honda. Y ahora después rellenaron esa parte ahí y la bajaron el río hacia su lugar. También otra cosa, cuando llovía en el invierno, el agua se salía para afuera. Por eso hicieron esas cosas que hay ahí de cemento, para que el agua llegaba hasta el balneario arriba. Se llenaba de agua. También llegaba aquí a Renaico, llegaban lanchas con madera para una fábrica que había que se llamaba la Balboa, parece que se llamaba. Traían madera para que le hicieran palos para que hicieran madera. Era muy sacrificado para la gente cuando trabajaba en eso. ¿Qué más puedo contar de nuestro querido río Renaico? Que ahora para poder bañarnos hay que hacer un tranque de piedra ahí, al lado del puente carretero hacia allá, a mano izquierda, para que pueda tener agua el río hacia acá. Porque la planta de Mininco lo echó a perder el río nosotros acá. Bueno, acá nos encontramos en la comuna de Mininco, a las afueras de la planta CMPC. Lo que pueden apreciar a mi espalda es el estero Tijeral, el cual nace del río Renaico. Bueno, el estero Tijeral es uno de los principales afluentes que alimentan el regadío y los animales del valle de Gualeguayco. Este estero cruza la planta CMPC de forma subterránea y ya en 2 ocasiones ha sufrido grandes contaminaciones. Una en el año 2005, en esa oportunidad murieron muchos animales y también se contaminaron los cultivos del Valle Gualeguayco. La otra contaminación fue en el año 2015, donde se vertieron químicos que salieron de una de las piscinas de CMPC Mininco. Este estero es muy importante para los vecinos del Valle de Gualeguayco. En muchas ocasiones ha sufrido otras contaminaciones, pero ellos no han podido decirlo debido a que no tienen el apoyo de las autoridades. La gente de Gualeguayco vive con mucho miedo, ya que la mayoría trabaja en la planta CMPC o reciben beneficios de esta planta, por lo que no se atreven a decir lo que realmente sucede. Este río lo conozco yo de mucho más arriba de las termas de Pemehue. Lo hemos bajado muchas veces pescando
se practica mucho la pesca con mosca. Las inundaciones del río Renaico eran 5 o 6 veces en el año. En estos momentos ya tenemos una inundación que sobresale el agua de su cauce del río, más o menos. Antes era bien seguido, por la lluvia, por el caudal, que no se le había quitado tanta agua como se le ha quitado ahora. Hay industrias que sacan el agua y la depositan en el río Contaminaya, en el río Biobío. Pasa por debajo incluso las tuberías que se echan el agua que se le saca al río Renaico y pasan por debajo del río Renaico y se depositan en el Biobío. Bueno, y en Renaico, por ejemplo, había un matadero mucho más abajo del puente carretero en que la juventud quisiera que supiera lo que sucedía. Existían realmente los cueros vivos, existían los pelos vivos, no es un cuento, se lo estoy diciendo yo. Hay gente todavía que queda antigua que puede colaborarlo y es para poder traspasar a la juventud lo bonito y lo que se puede amar de este río. Son muchas las personas que quisieran salvar este río. Bueno, acá nos encontramos en una plantación de eucalipto a la altura de la localidad de Mininco. Bueno, contarte más que nada el asunto de los ciclos que ocurren acá en estos terrenos. Acá nos encontramos ya en un segundo ciclo. En este terreno nos encontramos con que la tierra ya ha sido explotada 2 veces. Se taló esta plantación y luego se inició el segundo ciclo, que es el que encontramos acá, que son los eucaliptos que ya están en crecimiento. Bueno, esta plantación es muy fácil identificarla que ya no aguanta un tercer ciclo. ¿Por qué? Porque aquí la tierra, como se puede ver acá, está seca, está erosionada. Entonces, por ende, esta tierra ya es inservible. No se puede plantar un tercer ciclo, no se puede iniciar otra plantación, y eso es lo que la empresa en manera de medida no le interesa y no llevan a cabo tampoco. Nosotros vemos ya que aquí se inicia ya una tercera plantación luego de haber concluido la segunda. Y eso ya es preocupante porque se está explotando de manera desmedida la tierra. El río Renaico significa para mí vida para todos nosotros, para todos los renaiquinos. Lo personal, aquí tengo muchos recuerdos, bonitos recuerdos de mi infancia. Es una atracción, es lo más importante para los renaiquinos, nuestro río, porque sin el río Renaico desaparece. Para mí el río Renaico es el corazón y tiene vida. Mi padre fue un pescador, cazador y un botero. Y gracias a este río mi papá fue muy feliz porque le dio muchas historias. Cuando iba a pescar, conoció mucha gente. Y le dio gran felicidad a mi papá. Y a mí me dio el pan y gracias al río también me eduqué. Porque como mi papá remaba, arrendaba botes y ahí obteníamos un poquito de dinero. Y gracias a ese dinero me eduqué y estoy muy orgullosa de ser una hija de un pescador, un gran pescador y un botero. Antes el río era muy hondo, ahora como podemos ver está bajito y da pena verlo así. Había gran variedad, pejerrey, salmón, jarpa, algunos le dicen carpa, pero eran tremendos peces. Mi papá igual tenía una gran suerte de pescar unos tremendos peces, pero ahora parece que no, como que se está muriendo las especies porque no he visto
los portes que habían antes de peces. A mí me da tristeza ver que es tan poca agua, porque yo, por ejemplo, yo nadaba de la isla acá y la isla era súper oscura, o sea, era honda, y ahora da pena ver bajita el río. Y yo creo que deberíamos todos los renaiquinos intentar de ver o de dar solución a esto, porque si el río se muere, Renaico desaparece. Bueno, también es importante hablar sobre la extracción de agua del río Renaico y las cotas de agua que se extraen sobre él. Cuando hablamos de cotas de agua, nos referimos a los litros por segundo que están permitidos sacar del caudal del río Renaico a privado. En términos ya más matemáticos, la extracción de agua sobre el río Renaico supera al caudal promedio entre enero y marzo, ¿ya? Y esto tenemos que, por ejemplo, que las personas que más extraen agua, los privados que más tienen derecho sobre el río Renaico, por ejemplo, la comunidad de agua Manzanache, que tiene 3.345 litros por segundo. CMPC y Celulosa Pacífico tiene 1.700 litros por segundo. La comunidad de agua Canal Parronal tiene 1.500 litros por segundo. La Asociación de Canal Santa Ana tiene permitido sacar 2.745 litros por segundo. Y la Asociación de Canalistas San Miguel tiene permitido sacar 2.222 litros por segundo. Si esto lo llevamos a una tabla matemática, considerando que también otras personas extraen agua del río Renaico y tienen derecho sobre él, nos da un total de caudal comprometido de 13.404 litros por segundo. Y esto consideramos que el promedio de caudal entre el río Renaico entre enero y abril es de 4.800 litros por segundo, es decir, está comprometido el triple del caudal que el río Renaico tiene. Y esto tenemos que considerar también que el agua es utilizada para diversos medios. Si bien entendemos que hay pequeños agricultores que lo utilizan para su producción, también entendemos que hay grandes productores y explotadores. Y entre eso está, por ejemplo, CMPC y Forestal Mininco. Aquí vemos las plantaciones de pino al lado de un canal y donde se abastecen. También consideramos la gran cantidad de agua que consume cada pino por segundo, o sea, y por día. Entonces esto también es preocupante y también afecta en gran cantidad a la sequía del río Renaico. Me gusta el río Renaico, que todos pueden venir a pasarla bien. Y conocí mucha gente acá, muchos amigos. Aquí vine con mis primos a nadar y me acuerdo que un día me tiraban al hondo y yo no sabía nadar, así que aprendí a nadar ahí. El río trae poca agua porque la industria roban esa agua y después las tiran al mismo río, pero con desecho. A mí me da pena que el río Renaico esté así porque ya la gente no va a poder venir. Va a ser a ver nomás. Y el calor, y van a decir que no se pueden bañar porque el río Renaico está contaminado y se pueden morir si uno se quiere venir a bañar a lo hondo y se toma un mate y el agua está contaminada, se puede llegar a morir acá en el río Renaico. ¡70 litros! ¡40 litros! ¡50 litros! ¡60 litros! ¡50 litros! ¡70 litros! ¡50 litros! ¡40 litros! ¡80 litros! ¡70 litros! ¡80 litros! ¡70 litros! ¡40 litros! Esto es Renaico, un pueblo como cualquiera.
simple como sus calles, contando las historias, simple como su gente, contándolas con pena, escondida entre las aguas vertientes de cordillera, entre vagones y estación, entre río y comunión, se forjaron las familias, se asentó la población. 132 años desde su fundación, tierra agrícola, explotada por el patrón. No queda más que la rabia, un poco más de indignación, no me quedo indiferente. Si a la empresa damos cara y lo hacemos por la gente, por el trabajador y por esa gente humilde. Los cuadernos y la tinta se hacen más agudos, de escritura dura formulada por algunos, de verdades que no se escuchan, de intereses de basura, de un pueblo contaminado por la empresa que formula celulosa, papeles, cartones, para seguir introduciendo en esta vida intenciones. Mala compañía, baricos de ricachones, maldita forestación, se secan las lágrimas de toda una nación, nuestro río, nuestra alma. Maldita forestación, se secan las lágrimas de toda una nación, nuestro río, nuestra alma. Esta es la Araucanía, sobreexplotada por los brotes que salían, por la sangre derramada del araucano aquel día, donde a punta de combate defendieron su estadía. Tierra que resiste, hoy por hoy lo mismo, los pacos son terroristas defendiendo a los gringos. La televisión transforma el panorama con cinismo y la gente cree todo, le echa la culpa a los mismos. Yeah. Esta es la Araucanía, la región más pobre, pero sin embargo los recursos son enormes. El negocio de la madera, el robo del agua, instalaciones hidroeléctricas, patrañas ya contadas. Entonces, ¿quién lo entiende? Llenarse los bolsillos con el sudor de la gente, o pararse frente al jefe va a mostrarle los dientes. La vida de Renaico no es tan dulce, pero si esa manzana exportada a los países. La vida del temporero no es tan dulce, pero si esa manzana exportada a los países. Señora, señor, damas y caballeros, el pueblo está despierto, pues ya perdió el miedo. Ahora nos organizamos en la calle sin permiso. El alcalde no nos quiere, bueno, es mucho compromiso. La plata entra por debajo y se mantiene sumiso.